Hola, ¿qué tal? Si estás aquí, probablemente te hayas lesionado el menisco como yo. Y si no, gracias también por tu apoyo. En este video quiero compartirte cómo he llevado el proceso de mi recuperación. Pero ten en cuenta que cada proceso es diferente y por ende esta experiencia es de carácter informativa. Espero que te ayude mucho. Así que sin más, empecemos. Aprende de este error que estoy por contarte. El año pasado, en un viaje de mudanza, se me ocurrió traer la pierna en una mala postura, en un tiempo prolongado, exactamente 6 horas, y cargando un peso sobre esta. Traía la pierna adormecida, pero cuando llegué a mi destino, presenté un dolor muy agudo, pero pensé que se me pasaría al día siguiente. Pero no fue así. Me apliqué hielo y como en el transcurso de los días la molestia continuaba, empecé a tomar medicación. Sin embargo, a medida que seguía pasando el tiempo, seguía sintiendo una molestia, tanto así que se me dificultaba caminar. De hecho, en una noche se me ocurrió utilizar un par de tacones bajitos, pero que sin embargo no pude resistir por el dolor. Y así también empecé a darme cuenta que en el momento que quería agacharme o flexionar las rodillas, realizar algún tipo de movimiento específico, me sentía limitada. Dije, esto no es normal, así que tengo que asistir a una cita con traumatología. Cuando fui al traumatólogo y le comenté acerca de los síntomas, él procedió a realizar una revisión de la pierna y así determinar un prediagnóstico, el cual tenía que ser confirmado con una resonancia magnética. Y sí, la sospecha de una lesión de menisco era cierta y lo comprobó la resonancia magnética. Una vez recibido este informe, el doctor me propuso dos opciones: infiltración o cirugía, es decir, operarme o no hacerlo. No obstante, yo aquí tenía muy claro que quería que me realizaran una artroscopia. Y voy a explicar ahora brevemente por qué desde mi perspectiva prefería la operación versus la infiltración. Desde mi punto de vista, el que te realicen una infiltración es recibir un calmante temporal. Es decir, tienes que estar dispuesto a que te inyecten cada cierto tiempo para poder recibir un calmante a tu dolor. Tienes que enfrentar un corto tiempito de inflamación para luego retomar las actividades de tu vida cotidiana. Y no, definitivamente esa no era una alternativa para mí. Ahora bien, yo sabía que con la operación me esperaba una intervención mínimamente invasiva, pero que si todo iba bien, pues simplemente ya era una solución definitiva. Y claro, iba a tomar mi tiempo a recuperarme. Yo quería ese camino y eso fue lo que escogí. Aquí tengo que agregar que yo, ante esta incertidumbre que también sentía, pues me dediqué un tiempito como a buscar un poco más de información y a encontrar como experiencias de personas que hayan pasado por lo mismo. Y por ejemplo, aquí en YouTube me encontré con personas que recomendaban operarse y habían personas que también no recomendaban hacerlo. Decían que con hacer rehabilitación era suficiente. Sin embargo, ante esto, yo ahora puedo concluir que cada caso es diferente. Habrán personas que tengan una lesión mucho más compleja que otras, así como hay otros factores que considerar, que si la edad, que si la condición física, etcétera, etcétera. Es por eso que espero que junto a tu especialista tomes la opción más conveniente para ti. Bien, antes de que el doctor defina una fecha de cirugía, él me solicitó realizarme los siguientes exámenes. Estaba claro que estos exámenes iban a servir para definir si yo estaba apta o no para entrar a quirófano. Bueno, logré obtenerlos en el transcurso de una semana y cuando ya los tuve en mis manos, me presenté a una cita con la anestesióloga, quien daba prácticamente el último check para definir si yo estaba apta. En este caso, pues sí lo estaba. Ok, y habiendo superado esto, ya solamente me tocaba esperar el gran día. El día esperado llegó. Mi cita estuvo prevista para un lunes 16 de septiembre a las 4:30 de la tarde. Yo tuve que presentarme antes, justamente para organizar el tema de la documentación, así como también que el hospital me asignara una habitación en la que estaría internada una noche. Y claro, cuando ya se acercaba la hora cero, me colocaron el sedante. Al poco tiempo me trasladaron al quirófano
Tengo que admitir que estaba un poco nerviosa, pero bueno, el equipo médico me transmitió mucha tranquilidad, lo cual ayudó a relajarme, incluso para el tema de la anestesia, que me la colocaron en la espalda, pero en la parte baja, no exactamente en los glúteos. Y ya, resistí. Y luego el tiempo pasó y cuando yo creí que habían pasado cerca de 45 minutos, en realidad había pasado cerca de 1 hora y media. Posterior a ello, estuve como en observación, imagino yo, para ver si presentaba alguna reacción ante la anestesia, pero todo estuvo bien. Luego nuevamente fui trasladada a mi habitación y a medida que pasó el tiempo, empecé a notar molestia o dolor en la pierna, pero bueno, fue contrarrestada con medicación a través del suero y así pasé la noche sin mayor novedad. Otra cosa que quería acotar es que estando ya en la habitación es que pude ver que tenía toda la pierna vendada, no enyesada, vendada, desde la parte superior de mi pierna hasta casi cubriendo todos mis deditos, que en sí no los podía mover. Bueno, era obvio porque estaba anestesiada, pero con el transcurso de los días, incluso aunque intentaba hacerlo, era muy complicado justamente por el tema de vendaje. Pero bueno, eso se va mejorando con el tiempo. Ya les daré más detalles. Como mencioné, pasé la noche tranquila. De hecho, una cosita que olvidé decir es que ya estando en la habitación es que pude comer algo muy ligero, dado que no había comido en todo el día y yo tenía mucha hambre. Y bueno, eso era una indicación que había recibido también en la cita con la anestesióloga. Ok, continuemos. Como ya había amanecido, el doctor pasó a controlar cómo seguía, además darme el alta y comentarme que había decidido realizar una sutura meniscal. Yo en ese momento dije, sí doctor, sí. Para mí simplemente dije, estoy operada y ya. No estaba al tanto de la diferencia entre una sutura meniscal y una menisectomía parcial. Así que déjame te explico un poquito en términos generales. Cuando te realizan una menisectomía parcial, lo que hacen es el tejido que tienes roto, te lo extirpan, te lo extraen y bueno, dejan tu rodilla funcional. Claro, tienes que pasar de todas maneras un proceso de recuperación porque de todas maneras se inflama, pero tu proceso de recuperación es mucho más rápido. Mientras que cuando te realizan una sutura meniscal, dependiendo de la complejidad del caso y de otros factores, si el cirujano determina que tu tejido se puede salvar, en lugar de extirpar, prefiere coger puntos por dentro y tratar de recuperar o salvar ese tejido vascularizado. Y bueno, el hecho de que antes haya habido un tejido que estaba roto y que ahora a través de la sutura esté en reparación, explica el por qué toma mucho más tiempo la recuperación. Una de las desventajas de la menisectomía es que al haber ya un faltante como del cartílago de tu pedacito de menisco, cuando pasen los años, muchos años, en algún momento los huesos van a tener un desgaste porque no está ese cartílago como ese resorte que pueda soportar ambos huesos, lo cual obviamente no es conveniente para la vejez. Ok, a medida que pasen los días, probablemente de forma superficial vas a notar varias de las siguientes cosas que te voy a mencionar. Lo primero es que en mi caso me quedó como de cicatriz dos rayitas finitas que son por los puntos. Lo segundo es que a medida que vayas recuperando la flexión de tu rodilla, vas a empezar a notar que no hay tanta circulación en toda tu pierna y a medida que pasen los días, sobre todo desde la rodilla hasta el pie. Pero eso es algo que se va recuperando siempre y cuando pues sigas las recomendaciones de tu médico, tomes la medicación indicada y bueno, en mi caso, además de seguir todas las instrucciones, mantenía la pierna alzada para ayudarme con la desinflamación. Otra cosa, y que es muy obvia, es que tu rodilla se va a ver muy hinchada respecto a la otra y asimismo eso va a ir mejorando con el tiempo. Al día de hoy puedo decirte, yo tengo 4 meses y aún no está al 100% desinflamada. Bueno, tiempo al tiempo. Y otra cosa es que dado que vas a tener tu pierna inmovilizada por un buen tiempo, vas a empezar a notar cómo empiezas a perder masa muscular en tu cuádriceps. Pero que bueno, se va recuperando una vez que tu fisioterapeuta
te lo indique cuando estés en la capacidad de poder hacer los ejercicios suficientes. Al inicio, aunque realices ciertos ejercicios, pues no se recupera del todo rápido. Y bueno, yo sigo en ello. Bien, para mí, los 2 primeros meses representan los momentos más significativos visualmente hablando. Es por eso que he decidido compartir contigo esta información organizada en semanas y así tengas una mayor idea de todo esto. Durante la primera semana tuve que mantener la pierna estirada, es decir, sin flexionarla, mucho menos asentar el pie. Mientras que en el cuarto día me retiraron el vendaje y a partir de ahí me solicitaron realizar un ejercicio para los cuádriceps. En la segunda semana continué realizando los ejercicios y asimismo empecé a realizar una flexión de la rodilla hasta máximo 45 grados. Es importante mencionar que iba haciendo este avance de forma progresiva, es decir, poco a poco. En la tercera semana seguía con los ejercicios y en el día número 11 me permitieron asentar el pie, pero de forma muy ligera, sin colocar absolutamente algún peso. Y en el día número 18 finalmente los puntos se me cayeron solitos. Y hasta ahí yo ya alcanzaba a flexionar mi rodilla hasta aproximadamente unos 75 grados, siempre de forma muy sutil. Y en la cuarta semana continuaba con los ejercicios de cuádriceps. El pie lo podía seguir asentando de forma ligera, recuerden, y sin peso. Y empezaba a notar que en mi pierna había una poca circulación sanguínea. Mientras que hasta ahí ya podía flexionar la rodilla hasta máximo 90 grados. Cuando ya entré al segundo mes, me autorizaron realizar rehabilitación. Seguía teniendo poca circulación sanguínea. Ahí logré flexionar un poquito más la rodilla, es decir, hasta 100 grados, y con el apoyo de muletas empecé a caminar, pero nunca colocando el peso sobre la pierna operada. Siempre el peso estaba en la pierna derecha y en la muleta. En la sexta semana continuaba con rehabilitación. Empecé a ver una leve mejora en la circulación sanguínea. La flexión se mantenía igual y la caminata que ya estaba realizando con muletas empecé a corregir la naturalidad con la misma técnica, colocando el peso en la pierna derecha y la muleta. En la séptima semana continué con la rehabilitación y asimismo empecé a sentir y ver mejoría en la circulación sanguínea. En ese momento ya empezaba a flexionar a un ángulo mayor a 100 grados, pero tenía mucha dificultad al hacerlo. Así también en rehabilitación me orientaron para poder realizar la caminata, pero ya usando solo una muleta y con la misma técnica. Peso sobre mi pierna que estaba en buen estado y la muleta. Y finalizando el segundo mes, continuaba en la rehabilitación. Ya ahora sí veía una considerable mejoría en la circulación sanguínea. Podía flexionar un poquito más, pero seguía presentando dificultad. Pero no solamente eso, sino que empecé a presentar un dolor leve. Mientras que continué con la caminata utilizando una sola muleta, pero en casa yo había empezado a dar mis primeros pasitos muy cortitos y con dificultad. No me arriesgaba a hacer más de eso. Bueno, habiendo superado ya los 2 primeros meses, justo cuando comenzaba a dar mis primeros pasitos sin muleta, aún tengo 2 novedades relevantes que comentarte. Pero antes de eso, me gustaría hacer un pequeño paréntesis para recordarte que este es mi proceso de recuperación. Lo que me haya pasado a mí no significa que te vaya a tener que pasar a ti. De pronto, tú tienes una evolución o una mejoría mucho más rápida que la mía. Pero bueno, en todo caso, continuemos. A este punto yo ya había alcanzado casi el 100% de la flexión de mi rodilla. Pero ¿qué pasa? Pasaba que cada vez que yo llegaba al punto máximo que alcanzaba, sentía un dolor agudo justo en el mismo lugar y muy similar al que tenía cuando no estaba operada. Esto me causaba preocupación porque en el proceso que yo empecé a flexionar la rodilla no sentía ningún dolor, pero sin embargo
Cuando ya llegaba, como dije, casi al tope máximo de la flexión, sentía ese dolor, lo cual me preocupaba. Ya saben, empezaba a pensar que tal vez algo no había salido bien. No contenta con eso, el día que tuve cita con el traumatólogo, le comenté de mis avances, pero también le comenté de este dolor, por lo cual él procedió a revisarme. A él le pareció extraño, me comentó que yo ya no tenía que sentir dolor en esa parte. Sin embargo, su postura se contrastaba con la posición del fisioterapeuta, quien me decía que el dolor era normal ahí, o si llegase a presentar dolor en alguna otra parte de la rodilla o pierna, dado que esta ha estado inmovilizada durante mucho tiempo, y el hecho de que vuelva a la naturalidad, pues era normal sentir ciertos dolores justamente por la reactivación de mis músculos y huesos que habían estado inactivos durante mucho tiempo. Bueno, yo estaba tranquila porque sabía que había llevado todos los cuidados respectivos durante los 2 primeros meses. Por su parte, el traumatólogo me propuso realizarme en ese momento una infiltración. Y sí, a eso me refería cuando dije que ya lo había vivido. Y definitivamente no escojo el camino de la infiltración. Me dolió mucho. Y no solamente eso, sino que luego de eso, estando ya en casa, tuve que guardar reposo cerca de unos 3-4 días, nuevamente volver a utilizar muletas porque la rodilla se vuelve a inflamar hasta que poco a poco se va desinflamando otra vez. Entonces imagínense, yo ya venía lidiando con la inflamación propia de la cirugía, pero ahora con la inflamación prácticamente como que retrocedí un poco, pero que los efectos de lo que me colocaron, que en sí fue ácido hialurónico, que era un suero para potenciar la cicatrización por dentro, pues ya no me tocó otra que afrontarlo. Así que ojo con esto, porque eso fue mi elección adicional. En mi caso particular, dado que el traumatólogo me comentaba que ese dolor era extraño. Y bueno, la verdad yo quería hacer cualquier cosa que estuviera dentro de las recomendaciones médicas para estar bien. Durante este mes yo empecé a sentir la rodilla más fortalecida, empecé a mejorar la naturalidad, un poquito al menos, pero empecé a mejorar la naturalidad de mi caminar. De pronto eran pasitos muy cortos, pero luego empecé a ampliar la distancia de los pasos. Yo me sentía contenta, pero había algo que todavía me preocupaba, y era que a pesar de todo esto que ya había afrontado, me seguía doliendo cada vez que la flexionaba. De hecho, procuraba no flexionarla tanto y simplemente ir llevando el tema de la rehabilitación y la mejoría de a poco. Y sí, llegó el tercer mes. Tuve control y bueno, me seguía doliendo. Ahí ya un poco el panorama se puso gris. El traumatólogo habló de la posibilidad de una nueva infiltración de otro tipo para impulsar el crecimiento de células que puedan reparar el tejido, entre otras sugerencias. Pero asimismo planteó darle un mes más a la rodilla para que se termine de consolidar. Y bueno, asimismo planteó que antes de tomar otras decisiones, mejor era recomendable darle un poco más de tiempo a la rodilla, pues también podía darse el caso de que simplemente necesitara más tiempo para recuperarse. Y aquí también quiero hacer hincapié, porque si bien al inicio yo mencioné que el traumatólogo me había dicho que era una recuperación lenta, que yo sabía que tenía que ser paciente, pero sin embargo estaba cayendo en la desesperación y que era hora de considerar que tal vez mi rodilla simplemente necesitara más tiempo para recuperarse. Así que eso es lo que he hecho. A mi rodilla la he dejado ser, que todo fluya. No voy a negar que al inicio me desmoroné al pensar que tal vez la cirugía no salió bien, pero asimismo ya después me calmé y dije, sí, seguramente tengo que darle mucho mayor reposo de lo que ya le he dado, porque yo sabía que no había estado realizando actividades demandantes o excesivas que pudieran poner en riesgo la recuperación de mi cirugía. Entonces nada, el cirujano quedó en verme el próximo mes, que justo ya se cumple prontito, este martes 21. Y tengo buenas noticias. Parece que finalmente eso era lo que necesitaba mi rodilla, engreída. Engreída como la dueña. Necesitaba tiempo. Y bueno, ahora que ha pasado todo este proceso,
puedo decir que sí, que lo mío era una... A ver, el doctor tenía razón, que era una recuperación muy lenta y que necesitaba más tiempo de lo normal al parecer. Pero yo sí me preocupaba porque el doctor decía que era extraño, que ya no debería sentir. El fisioterapeuta decía que no. Pero yo, que era la que sentía al flexionar la rodilla ese dolor, y decía, algo no está bien. Pero bueno, gente bonita, gracias a Dios puedo decirles al día de hoy que flexiono la totalidad de mi rodilla. Ojo que aún está todo igual, frágil, ¿no? Yo al día de hoy camino de forma mucho más fluida. Este es un recordatorio que finalmente ya puedo caminar por mi cuenta. No corro aún, si acaso acelero el paso, empiezo a cojear un poco y procuro no hacerlo, no he tenido necesidad de hacerlo. Así que he procurado realizar mis actividades de forma muy básicas y así. Al final del día salió el sol para mí. Ay, Dios mío, gracias. Gracias a la vida. Y bueno, la lección de ser paciente no está de más. Así que ahora mismo, a pesar de ya estar prácticamente entrando en los primeros días del 5.º mes, sigo en rehabilitación. De hecho, estoy haciendo una rutina diaria de ejercicios para fortalecer el cuádriceps, que aún está flaquito, pero bueno, poco a poco irá agarrando forma. Ya no tengo prisa. Yo no la tenía antes, lo único que yo quería tener era la certeza de que todo estaba bien. Y aquí estamos. Así que si has llegado hasta aquí y tú eres una persona que ha pasado una lesión de este tipo o similar, déjame saber en los comentarios. ¿Estás también tú pasando un proceso de recuperación? ¿Decidiste operarte? ¿No decidiste hacerlo? Me gustaría saber también de ti. Y por otra parte, si tú eres alguien que está por vivir este proceso de recuperación o lo está atravesando, quiero recordarte que al inicio yo también sentía que no avanzaba. Pero el tiempo pasó y todo está mejor. Hemos llegado al final de este video. Espero que toda esta información que he compartido pueda ayudarte a despejar muchas dudas. Recuerda, insisto, cada uno vive su propia experiencia. Gente bonita, muchas gracias por su apoyo, que todos estén muy bien y adelante con sus proyectos. Chao, chao.